bendición estar con ustedes hoy. Gracias, pastor, por dirigirnos en participar de la mesa del Señor. Es una bendición compartir la Santa Cena y especialmente hacerlo aquí en familia. Es lindo. Pronto lo vamos a hacer ya en la iglesia, hermanos. Y oren para que podamos juntos llegar, congregarnos, adorar, alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero invitarles que busquen conmigo la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y hoy vamos a terminar esta sección. Esta sección que hemos estado estudiando del 18 al 29 es una sección rica, riquísima en conceptos que debemos entender, que debemos comprender, que debemos practicar. Y yo espero que todos los que estamos aquí en esta mañana estemos dispuestos a luchar en esta batalla espiritual y mantenernos firmes. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, estar firme, dice, una vez que hayamos ganado esta batalla espiritual. Hemos estado estudiando este pasaje y yo quiero ahorita decir por lo menos 4 cosas fundamentales que vamos a estudiar ahora. No lo vamos a leer, ya lo hemos estado leyendo. Hemos tenido 3 estudios sobre este pasaje y este es el 4. Entonces, quiero ir a conclusión de 4 cosas que este pasaje nos recalca. Y estas 4 cosas, mis queridos hermanos, son de suma importancia. Son principios fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, este pasaje enfatiza que hay una guerra espiritual real y verdadera para todo hijo de Dios. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo es un concepto usado única y exclusivamente por el apóstol Juan. Este anticristo es la reencarnación de Satanás mismo, como ocurrió, creo yo, que así va a pasar en el libro de Juan. Estábamos estudiando con nuestro querido maestro Rodolfo esta mañana que el diablo entró en él. Sabes que hay posesión demoníaca, que son demonios que vienen y entran en personas y las controlan. Controlan su mente, su personalidad, su voz, controlan todo su ser. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de esto, el endemoniado gadareno. Y cuando yo leo esa historia, queridos hermanos, de este hombre que andaba desnudo, roto, su cuerpo herido, que no lo podían controlar, que era un loco realmente, viviendo en los sepulcros, y podemos ver algunas personas así. Me parece a mí que en este tiempo también muchas de estas personas, más que trastornados mentales, serían personas con posesión demoníaca. En cualquier barrio o colonia que este personaje llamado el Gadareno hubiera vivido, le tendrían como un loco. Incluso lo hubieran llevado al psiquiátrico, estuviera ya metido en el psiquiátrico. Pero realmente esta era una persona con posesión demoníaca. Pero hay un evento trascendental y clave que es Judas. Este personaje que estuvo ahí con los 12 apóstoles, caminó con Jesús los 3 años, pero que nunca se convirtió, nunca realmente él entregó su corazón a Cristo. Siempre fue un impío infiltrado entre los 12 y que estuvo los 3 años con ellos. Hasta la última noche él salió y se fue. ¿Y por qué? Porque era tan importante lo que iba a ocurrir que el diablo, Satanás, no le asignó esto a ninguno de sus secuaces, estos malvados demonios, sino que él mismo personalmente vino y entró en Judas. Entonces no hubo una posesión demoníaca, sino realmente una posesión satánica. Y en mi opinión muy particular, creo que eso va a ocurrir con el anticristo.
Es el mismo Satanás que va a venir y va a tener una posesión de esta persona, de este personaje. También este personaje, por ejemplo, es llamado el inicuo allá en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel 7:8 se le llama el cuerno pequeño. En el libro de Daniel 8:23 se le llama el rey altivo. En el libro de Daniel 9:26 y 27 se le llama el príncipe que ha de venir. En el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el libro de Segunda Tesalonicenses 2, 8 y 9, se le llama el inicuo. O sea, aquella persona que es la maldad encarnada, por eso se le llama el inicuo. Y en Apocalipsis 13 se le llama la bestia. La bestia es porque ese va a ser su carácter, va a ser una bestia a destrozar, a matar, a hacer todo lo perverso y malo que puede ser. Ahora, como yo les dije, este diablo, este personaje diabólico, también ya tiene en el presente muchos representantes aquí en la tierra. Mire el versículo número 18. Así ahora, hoy, ahora es un adverbio de tiempo que se refiere a este día. ¿Qué dice? Han surgido muchos anticristos. Estos son personas que tienen este espíritu en contra de Cristo o de suplantar a Cristo. De hecho, muchos se hacen llamar Cristos o ungidos, como que fueran Cristos en pequeñito. Y estos se infiltran, así como Judas, y están ahí metidos en la iglesia y algunas veces ocupan cargos y su propósito es destrozar la iglesia. Son emisarios de Satanás que vienen en el presente, hoy se infiltran en la iglesia. Satanás los infiltra, los mete a la iglesia, están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Y estos tienen como propósito destrozar la iglesia. Dice el versículo 18, así ahora han surgido muchos anticristos. Versículo número 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, están ahí y muchos de ellos después son arrastrados y se van y están en la secta falsa, están en el error completo. Y ahora están mucha gente, y mire, a mí me llama mucho la atención esto, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que han sido formados y han aceptado a Cristo y han estado estudiando la palabra de Dios en iglesias conservadoras, en iglesias donde se predica la palabra. Pero de repente usted los mira ya ser miembros de esta secta falsa, llamadas, entre comillas, también evangélicas. Y yo me pregunto, ¿cómo es que alguien no sabe distinguir entre la doctrina verdadera y la falsa? Recuerdo hace muchos años estaba yo en una reunión, bueno, era un velorio, y ahí me presentaron a una señora que en algún momento había sido miembro y que estuvo por años en una iglesia conservadora ahí en Ciguatepec, una iglesia de buena doctrina, donde se ha predicado el evangelio y gracias a Dios se sigue predicando el evangelio. Y de repente me dice, usted es el pastor de la iglesia fulana de tal. Sí, le digo, yo soy. Y me dice, yo fui a esa iglesia, ahí me congregué, pero ahora estoy en otra iglesia, que era prácticamente una secta falsa, y me dice, pero como somos lo mismo. Y yo digo, ¿cómo es posible que alguien haya estado años estudiando supuestamente la palabra de Dios? ¿O a qué iría esta persona a la iglesia? Y ahora me dice que es lo mismo una cosa con la otra, cuando son polos opuestos. Y la pregunta es, ¿por qué se fueron a esas sectas falsas? ¿Por qué fueron arrastrados ahí? No conocieron la verdad, porque no eran de nosotros, dice la Escritura.
y estuvieron ahí y aprendieron a cantar coritos y hasta defendieron que no se metieran coros nuevos en estas iglesias y que allí solo se cantaran los himnos y aquellos himnos que solían cantar antes, y guardaban los legalismos, pero nunca conocieron a Cristo ni la verdadera doctrina. El propósito de Satanás entonces con esto es destruir la iglesia. Los infiltra para que la iglesia sea despedazada. ¿Y cuál es el arma más poderosa que usa Satanás? Es la mentira, el engaño. Mira el verso 22 dice, ¿quién es mentiroso? La palabra aquí es diablo. La palabra es diablo. El diablo quiere decir, traducir, diablo es una palabra en griego. Traducida al español es el mentiroso, el engañador. Y eso yo lo dije y lo repito, hermanos, tengamos cuidado, porque Satanás no es omnipotente, no es poderoso, pero tiene un arma que es muy poderosa, que es la mentira. Con eso engañó a Eva y con eso sigue engañando a la humanidad entera. ¿Y qué dice? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Gente que viene hablando cosas en contra de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios. Dice, este es anticristo, no importa quién sea, no importa dónde esté. ¿Y qué dice? El que niega al Padre y al Hijo. Verso 23 dice, estoy leyendo primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué dice? Es la mentira, que andan enseñando una cantidad de herejías. Y a mí me pone preocupado, angustiado, cuando miro algunos videos de estos personajes hablando toda clase de mentiras, de engaños, de doctrinas antibíblicas, y aquellas cantidades de personas aplaudiendo lo que están diciendo, aplaudiendo lo que están diciendo, en vez de ponerse a llorar, darse la vuelta y salir de esos lugares. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, son como los ninivitas de Jonás. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, entre lo que es lo bueno y lo malo. Y como dice el profeta Jeremías, hay de aquellos, y el profeta Isaías también, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Ahora usted escucha la palabra y la gente se lastima. Uy, no, dice, eso no, ese predicador ya se quedó atrás, ese hombre no, ese es aquí, ese es allá. Aquel es bueno, dice, porque a ese nos dice lo que queremos escuchar. No estamos aquí para decirte, mi hermano, lo que tú quieres escuchar. Estamos aquí para decirte lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Por tanto, Satanás está tratando de destruir la iglesia. Óigame, de destruir al cristiano, de destruir sus familias y de destruir la iglesia en términos generales. Nosotros tenemos que cuidarnos y pelear esta batalla con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Vaya usted al libro de Efesios 6. Ahí están las armas espirituales que nosotros tenemos. El apóstol Pablo lo dice, nosotros aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, no hacemos la guerra con armas carnales. Dice, porque nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios nos ha dado armas para pelear esta batalla. La palabra de Dios, la oración, la fe, la verdad, el evangelio. Y ahí podemos mencionar todas las demás armas, el perdón, el amor. Podemos mencionar ahí, mi querido hermano, la paciencia, la perseverancia, la humildad, la mansedumbre. Nosotros tenemos las armas para pelear esto. Y como yo lo he dicho, lo repito, no usemos armas carnales buscando conseguir fines espirituales porque no lo vamos a lograr. Las armas de nuestra milicia
están establecidas en la palabra. Cuidémonos, cuidemos nuestra familia, cuidemos la iglesia, porque esto es una realidad hoy más que nunca. Hoy más que nunca. El segundo principio que encontramos aquí nosotros, hermanos, es que la iglesia de Dios, la verdadera iglesia del Señor, está preparada por Dios para poder ganar la batalla. Mira, nosotros estamos preparados. Y ya quiero que mires conmigo lo que dice aquí el verso 20. Y aquí es hermoso lo que Dios nos ha dado. Mira lo que dice Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La primera preparación que nosotros tenemos es que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, nosotros estaríamos completamente desprotegidos. No tendríamos el poder, no tendríamos la fuerza, no tendríamos la valentía de pelear esta batalla. Pero el Espíritu Santo, que es la unción que nosotros tenemos, nos prepara, y ese es un arma poderosa que Dios nos ha dado para ganar esta batalla espiritual. Dice, ustedes tienen la unción del Santo, es el Espíritu Santo. Y mire cómo dice, y conocéis todas las cosas. La segunda arma que Dios nos ha dado es la palabra. Hay dos armas que son elementales, fundamentales para que nosotros vivamos la vida cristiana en victoria. El Espíritu Santo que vive en nuestro corazón y que nos da el poder. Y segundo, la palabra poderosa de Dios, que es inspirada por Dios, que tiene todo el poder y toda la autoridad divina y que se cumplirá al pie de la letra, a tal forma que Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo se va a cumplir, dice, absolutamente todo. Esta palabra es poderosa, mi hermano. Por ejemplo, mire usted lo que dice el versículo número 26. Mire lo que dice Primera de Juan 2:26. Dice, os he escrito esto. ¿Ya se da cuenta? Lo he escrito. Esa es la palabra de Dios. Si hay algo que Dios quiere, es que su palabra esté escrita. ¿Sabe usted que desde la creación hasta más o menos el año 1400, que es cuando aparece Moisés, 1400 antes de Cristo, todo ese tiempo, la palabra de Dios fue transmitida oralmente? Toda la historia de la creación, toda la historia de Caín y Abel, toda la historia, por ejemplo, del diluvio, toda la historia de la Torre de Babel, toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. O sea, prácticamente todo lo que está en Génesis fue una transmisión oral que se fue dando de generación en generación. Pero cuando llega Moisés, Dios le dice, Moisés, escribe. No, mi palabra no estará más solo oralmente. Tiene que tener el sustento de la escritura. Y ahora nosotros predicamos, pero no estamos predicando inventos nuestros. Es lo que está escrito. Por eso Juan dice, les estoy escribiendo, les he escrito y les voy a seguir escribiendo, porque después escribió el libro de Apocalipsis. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es claro. Tenemos esta palabra escrita, que es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, conozcamos, estudiemos, vivamos y prediquemos. Cada uno de nosotros está llamado a usar esta arma que Dios nos ha dado. Entonces, primero, hay una guerra espiritual real. Segundo, Dios capacita, prepara a su iglesia para pelear esta batalla y le da primero su Espíritu Santo, aquí está claro, y segundo, su palabra, la palabra escrita de Dios que tenemos aquí. Pero hay un tercer principio fundamental que nosotros encontramos en este pasaje, un llamado de Dios a estar firmes. Un llamado de Dios a estar firmes. Y hay una palabra que se repite en este pasaje por lo menos unas 6 veces. Se repite una y otra vez en estos versículos.
Mire conmigo, por favor. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Primero, permanecido. Luego está el versículo número 24. Mire lo que dice el verso 24. Estamos en Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hermano, esto es importantísimo en este tiempo, porque estamos viviendo en el último tiempo, en el último periodo de la iglesia. Personalmente, yo creo que Cristo pronto va a llevarse su iglesia en lo que se conoce como el arrebatamiento, ahí en Primera Tesalonicenses 4:13-18. Ahora, al ir acercándonos a este tiempo, según lo que el apóstol Pablo dice en Segunda Tesalonicenses, habrá un evento que se va a marcar en la iglesia muy prolongadamente, que se va a ser evidente. ¿Y sabe cómo se llama este evento? La apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? Es la negación de la fe. Lo que hemos dicho, gente que llega a la iglesia y mire, yo platico con una cantidad de personas y les pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y me dicen, mire, pastor, yo asistí a la iglesia, pero ya tengo 2 años de no ir, 5 años de no ir. Óigame, eso se llama apostasía. Esta persona es una apóstata, ha negado la fe, le ha dado la espalda a Jesucristo, le ha dado la espalda a la palabra, a Dios. Por tanto, es un apóstata. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice que no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Y hoy una de las cosas que más distingue a esta gente es, si yo iba, si yo servía, yo fui diácono, pero ya tengo 3 años, ya tengo 10 años, tengo tiempo de no asistir. Eso es apostasía. En otras palabras, no permanecen y se van. Probablemente muchos de estos no han nacido de nuevo. Aquí, hermanos, miren ustedes el contraste que usa Juan. Juan usa un contraste muy bonito que me gusta mucho. En el versículo número 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora el apóstol Juan nos habla de los de nosotros. Habla de un grupo, dice, que salieron, pero no eran de nosotros, no pertenecían a la iglesia, estaban infiltrados. Ellos llegaron ahí, pero nunca tuvieron una conversión. Estuvieron en la puerta, miraron hacia adentro, pero de la puerta se regresaron. Judas hizo eso. Judas estuvo en la puerta, miró, pero en el último momento salió y se fue. Y no hubo arrepentimiento. Y esto lo quiero aclarar bien. Cuando Judas llega y regresa las monedas de plata y se las tira ahí en los pies al sumo sacerdote y al Sanedrín, no es arrepentimiento. Judas lo que tiene es un remordimiento. Y el remordimiento lo lleva al suicidio. Pero nunca corre a Jesús
a postrarse a sus pies para pedirle perdón. Él estuvo ahí cerca, miró hacia adentro, pero nunca entró. Ahora hay otro grupo de personas en el presente que hacen exactamente lo mismo. Miran ahí, están ahí, miran, les gusta, dicen si es bonito y aprenden los cantos, me gusta este canto, me gusta este versículo, pero no se convierten. Y hermano, por favor, yo insisto en esto. ¿Eres tú nacido de nuevo o solo estás ahí porque te gusta? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador personal? Y si tú mueres en este momento, estás 100% seguro que vas a ir al cielo porque eres un hijo de Dios, porque naciste de nuevo, porque le entregaste tu corazón a Cristo. No porque asististe a un culto, no porque estuviste siendo diácono, no porque eres anciano, no porque eres líder de jóvenes o de señoras o de caballeros o de matrimonios o de lo que sea, sino porque tú recibiste a Cristo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero por el otro lado, me gusta lo que dice el versículo 24. Mira lo que dice Primera de Juan 2:24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también, ¿qué dice? Permaneceréis en el Hijo. Un grupo que no permanece, pero otro grupo que permanece. ¿Te das cuenta? Aquí está una comparación. Versículo número 28. Ahora, hijitos, permaneced en él. Y aquí quiero hacer una aclaración. En el versículo 18 dice, hijitos. Juan hace un llamado, se le llama en el griego un vocativo. En el versículo número 28 dice, y ahora, hijitos. Ahora, mira bien esto. Esta frase o esta palabra, hermano, hijitos, según lo que yo estudié esta semana, me di cuenta que no solamente se refiere a un trato cariñoso, como se ha dicho normalmente, sino a hijos espirituales del apóstol Juan, a gente nacida de nuevo, que él lo ganó para Cristo y ahora les dice, ustedes son mis hijos espirituales. Ustedes permanezcan entonces en el Señor. Porque hay un grupo que se fue porque no eran de nosotros. Hay un grupo que salió y ahora están o en el mundo viviendo en vidas pecaminosas, perdidas, alejadas de Dios. Y si no están viviendo en un pecado terrible, están en el materialismo, están en tantas cosas que se viven hoy en el mundo. Pero no están porque salieron. ¿Por qué salieron? No permanecieron porque no eran de nosotros. Pero está el otro grupo. ¿Qué dice el apóstol Juan? Este grupo le llama hijitos. Permanezcan. Sigan firmes. La palabra permanecer aquí en el griego es el verbo meno. Este verbo, hermano, quiere decir morar, estar firme, vivir, no moverse. Dios quiere que nosotros echemos raíces en Cristo. Y el apóstol Pedro así lo dice en Primera Pedro. Acercándoos a él, Primera de Pedro 2:2, dice la palabra del Señor. Primera del apóstol Pedro, mira conmigo, Primera de Pedro, capítulo número 4, 2:4, Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, en vez de irnos lejos, dice, acérquense a él, cada día más cerca del Señor. Los verdaderos hijos de Dios, cada día queremos vivir cerca de Dios. Y luego, ¿qué dice? Piedra viva, la roca firme, sólida, donde estamos seguros, desechada ciertamente por los hombres. La misma actitud, ¿se dan cuenta? Se fueron porque no eran de él, pero ustedes permanezcan en él. Ahora Pedro aquí dice el versículo número 4, desechada por los hombres, o sea, esta palabra habla de la actitud del hombre sin Cristo hacia el Señor, rechazo, lo abandonan, no lo siguen, le dan la espalda,
no caminan con Él. Pero por otro lado, ¿qué dice? Ustedes, los verdaderos hijos de Dios, acérquense a Él. Versículo número 5. Vosotros también, antes de ir al 5, miren el verso 4, termina diciendo, mas para Dios, Cristo, que es la piedra que estos hombres han desechado, es la piedra escogida y preciosa. La palabra preciosa aquí tiene en el original del Nuevo Testamento el concepto de valiosa, algo que tiene un valor extraordinario. Y ahora, ¿qué dice el verso 5? Vosotros también como piedras vivas sed edificados. Ahora, ¿cómo vamos a ser edificados? La palabra aquí habla de un crecimiento, viviendo cerca del Señor. No hay otra forma. Entonces, ¿qué dice el texto? Regresemos a 1 de Juan 2. Dice, permanezcan en Él, permanezcan en Él. Y aquí hay varias cosas que es importante recalcar, que recalca el apóstol Juan. Mire conmigo, 1 de Juan, capítulo 2. Ya les dije que la palabra permanecer aquí es un verbo importantísimo que quiere decir morar, vivir, establecerse, estar firme ahí, en un lugar, sin moverse. Esa es la idea de este verbo acá. Aquellos, dice, se andan moviendo, porque no son de nosotros, andan ahí rebotando. Hoy están aquí, hay gente que ha repasado todas las iglesias de Tegucigalpa, todas las iglesias de su pueblo, y no se establece. Luego, ¿qué dice? Ya que no eran de nosotros, entonces estos salieron. Pero luego, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos va a hacer estar firmes y estables, hermanos? Mira el versículo número 24, dice, lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Te das cuenta? Dice Juan, lo que ustedes han escuchado. ¿Y qué fue lo que escuchamos? El evangelio verdadero de Jesucristo. ¿Qué fue lo que escuchamos? Lo que Juan dice en el capítulo 1, en el capítulo 2, a principios del capítulo 2, que ese verbo eterno se hizo carne y que lo vieron, lo tocaron, y que Él es el único, primero, que puede limpiarnos de todo pecado. Primera de Juan 1:7, su sangre nos limpia de todo pecado. Luego, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego, ¿qué dice? Que Él es la propiciación por nuestros pecados. Capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación. ¿Qué quiere decir? Que su sacrificio completamente dejó satisfecha la justicia de Dios. Y ahora Dios me perdona. Y yo me convierto en un hijo de Dios. Y ahora entonces, ¿qué dice? Si eso que hemos escuchado y ese verdadero evangelio está en nosotros, eso nos va a hacer crecer y permanecer. Versículo número 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a permanecer firme en la iglesia, en Cristo? Por lo que oí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El crecimiento y la firmeza espiritual, mi hermano, tiene que ver con qué? Con oír la palabra de Dios, con creerla, con aplicarla, con vivirla. Eso me va a dar firmeza. Pero también nosotros debemos permanecer y cada día más arraigados en el Padre y en el Hijo. Mira el versículo número 27, dice, pero la unción, bueno, al final del 24 dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, o sea, Juan lo recalca aquí, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Entonces, la verdad de Dios permanece en mi corazón. He escuchado el evangelio y he recibido a Cristo, que es el evangelio, como mi único salvador. Él permanece en mi corazón y esto me aferra y me afirma firmemente, valga la redundancia, en el Padre y en el Hijo, y me hacen permanecer en ellos sin moverme. No importa cuántas doctrinas yo escuche, no importa cuántos movimientos vengan, no importa cuántas revelaciones frescas de Dios, como dicen algunos, se encuentren por ahí, yo voy a estar firme en la verdad, en el Padre y en el Hijo. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 27. La unción que recibiste permanece en vosotros.
Entonces también la palabra que oí, te das cuenta en el versículo 24, lo que habéis oído permanece en vosotros. Pero ahora en verso número 27 dice, pero la unción también permanece en ustedes. Ahora el Espíritu Santo que permanece en mí también me afirma y me arraiga en Cristo Jesús. Versículo número 27 al final dice, y es verdadera, ¿cuál? La unción misma. Es verdadera y no es mentira. Dios no tiene nada que ver con la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, a establecernos firmes, a permanecer en la verdad. ¿Y qué dice? Según ella os ha enseñado la unción, el Espíritu Santo, permaneced en él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Es un mandato. Estos verbos, tanto al final del 27, permaneced en él, como al principio del 28, permaneced en él, son dos verbos que están en presente y en imperativo. El presente habla de una firmeza, de no movernos. No importa lo que se venga, las tormentas que suframos, estamos ahí firmes. Y el otro es un mandato. El imperativo es un mandamiento. En cuarto lugar, hermanos, la iglesia debe preocuparse en conocer realmente su realidad espiritual. No es fácil, pero tenemos que aprender. Por eso la otra palabra que se repite aquí es la palabra conocer. Versículo número 18, mire conmigo. Dice, versículo 18 al final, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice el apóstol Juan, aprenda a discernir los tiempos que usted está viviendo, hermano. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Versículo 29, mire conmigo, por favor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermano, la iglesia debe preocuparse por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos y Pablo lo dice en 1 Timoteo y en 2 Timoteo. El Espíritu dice que vendrán tiempos peligrosos y personalmente creo que ya estamos viviendo en estos tiempos. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas más serios que tenemos? El acceso que tú tienes a toda esta influencia satánica a través de los medios de comunicación, tanto la televisión, el internet, el WhatsApp y todos estos medios, donde tú encuentras ahí todo tipo de barbaridades y los tienes en tu mano, ahí en tu teléfono, y tú puedes buscar todo eso y estar llenándote la mente y el corazón de basura espiritual. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos y tenemos que preocuparnos por conocer la verdad, por aprender la Biblia, la palabra de Dios debe de ser prioridad en nosotros. A mí me gusta mucho al final del Salmo 119, que es un salmo que habla mucho de la palabra de Dios. Hemos visto ya algunos pasajes del Salmo 119. Dice la palabra de Dios, 119, 161. Voy a leer esta sección. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ahora, mira el versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. O sea, los despojos eran los que dejaban los ejércitos que huían en la guerra. Cuando un ejército era atacado y era derrotado, entonces los soldados se iban y entonces dejaban tirado ahí todo. Oro, plata, todo lo que andaban ahí, vestidos, todo lo que andaba.
Entonces el ejército conquistador llegaba y recogía todo esto. Y eran tesoros enormes, cantidades enormes de oro, de plata, de piedras preciosas, de vestidos, de armas, de todo lo que quedaba ahí. Eran tesoros. Ahora dice el salmista David aquí, yo me gozo en tu palabra más que cualquiera de estas cosas que yo pudiera encontrar en este mundo. Versículo número 164. 7 veces al día te alabo a causa de tu justo juicio. Dice el salmista, alabo al Señor 7 veces por su palabra, cada día. Y a veces nosotros, hermanos, no queremos ni leer la Biblia. Peor alabar a Dios por su palabra. Versículo número 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Estaremos firmes, no tropezaremos, ni en la falsa doctrina, ni en el pecado, porque la palabra nos hace estar firmes, permanecer firmes en Cristo. Versículo número 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Te das cuenta? Dice el salmista, lo más importante es la palabra de Dios, es conocer esto. Y dice, más que toda riqueza, es la palabra del Señor. Queridos hermanos, debemos de preocuparnos por conocer la palabra. El tesoro más grande que tú tienes es la salvación que Dios te ha dado, el perdón de todos tus pecados, el regalo de la vida eterna, el Espíritu Santo que muere en tu corazón, que te hace estar firme en Cristo, y la palabra de Dios que te protege de cualquier ataque del enemigo a través de sus falsas enseñanzas. Estamos en peligro porque estamos viviendo el último tiempo y muchos anticristos han venido. Son tiempos peligrosos. ¿Qué nos va a estar protegido? ¿Qué nos va a cuidar y a proteger de estos ataques de la falsa doctrina? El conocer la verdadera doctrina. Preocúpate por conocer la verdad de Dios. Si vas a abrir el WhatsApp, o vas a abrir el YouTube, o vas a abrir el Internet, o vas a ver la televisión para buscar un pasaje, escucha a los predicadores que te edifiquen, que te prediquen la palabra, que te expongan la palabra. Hermano, no todo el que está con una Biblia está predicándote la verdad. Y tú tienes que aprender a discernir quién te está predicando la verdad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociendo la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, uno de los versículos que a mí me gustan mucho, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde? Aquí en mi mente y en mi corazón. No solamente en la sala abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, sino en mi mente y en mi corazón. La Biblia no es un amuleto para espantar demonios, para quitar problemas, solo porque yo tengo la Biblia abierta ahí en la sala de mi casa, en el Salmo 91, en el Salmo 90 o en el Salmo 23. Satanás sabe la Biblia. A él no lo asusta que tú tengas la Biblia abierta ahí en la sala de tu casa. ¿Sabe lo que le asusta? Que tú estudies, memorices, aprendas y vivas la palabra y prediques la palabra. Eso le asusta a Satanás. Y por eso él quiere destruir su iglesia. Conocer la palabra de Dios es vital en esta guerra espiritual. Hermanos, tenemos la unción del Santo. Es una herramienta maravillosa. Tenemos la palabra, que es una herramienta formidable para que peleemos esta batalla. Que Dios nos ayude a ser una iglesia firme, cristiano firme, que estemos con hambre de la palabra, que conozcamos la palabra y que podamos vivirla, aplicarla y predicarla. Que Dios bendiga a su amada iglesia.